Listo. Ahora sí. Y gracias también al equipo pastoral, al pastor José, a la pastora Amanda por estar pendiente y apoyar a las personas. Muy bien, vamos a seguir hablando de Génesis. Y me encanta, o sea, creo, pues yo siempre disfruto predicar, pero este ha sido uno de los temas que más he disfrutado construir y vamos a ir a Génesis 12. Génesis 12. Y el tema de hoy se llama Amistad con Dios. ¿Listo? Amistad con Dios. Génesis 12. Y vamos a leer del versículo 1 al 4. Génesis 12 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu país, tu gente y la familia de tu papá, y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando se fue de Harán. Bueno, hay que hacer unas aclaraciones, ¿vale? Nosotros no podemos ver la historia del Génesis con los lentes del siglo XXI, ¿vale? Pregunto, hoy en día no, ¿cuándo ha estado bien tener esclavos? Nunca. ¿Cuál ha sido la peor forma de esclavitud que ha existido? La peor de todas. La última, ¿cierto? La última, que fue lo que el traer a los africanos a América y básicamente destruirlos. O la destrucción de los pueblos indígenas. Eso nunca ha estado bien. Sin embargo, estamos hablando de un texto que se construyó, estos son vivencias, estos son 4.000 años, hace 4.000 años, más o menos. Más o menos, ¿cierto? Ahí no había tratados de derechos sociales, derechos humanos, y la práctica de la esclavitud era algo normal, por ejemplo, y lo leemos. El contrato matrimonial era diferente, ¿cierto? Se trataba de buscar personas cercanas a la familia, etc. Entonces, una advertencia es que no podemos leer esto con los ojos del siglo XXI porque siempre nos va a parecer que socialmente es muy injusto, pero son relaciones diferentes, ¿listo? No estamos justificando la esclavitud, jamás, porque eso nunca fue idea de Dios, pero era lo que se vivía en esa época, o esos matrimonios tan raros como que con los primos, esas cosas extrañas. Pero ¿saben qué es bueno lo que muestra la Biblia? Que la Biblia, uno diría, pues el Génesis iba a hablar de las primeras familias, entonces va a hablar maravillas de las primeras familias. ¿Y qué es lo que vemos familia tras familia? Defectos y bravos. Esos, ¿cierto? ¿Sí? Favoritismos, incestos, crímenes, mentiras, discriminación, todos los pecados. ¿Y por qué será que Dios incluye eso allí? Porque es la naturaleza humana. Y porque precisamente no quiere que creemos falsos dioses o figuras que, este es el ejemplo. Todos tenemos luces, pero también sombras. Y sobre todo, porque todo texto bíblico, incluyendo el Génesis, se tiene que leer desde la luz del Evangelio. Nos tiene que llevar a Cristo. Nos tiene que llevar a que los seres humanos caminamos, pero nos equivocamos. Y nos debe llevar a la verdadera solución, que es Cristo. Y es muy interesante porque yo les conté hace 8 días, si los evangelios fueran un texto de propaganda, ¿cierto? Pedro lo mandó a hacer. ¿Cómo narraría usted la historia de Pedro si usted lo contrataron? ¿Qué diría de Pedro? No, pues un tipo con una fe tremenda, nunca se equivocó, estuvo con el Señor. Pero ¿qué dicen los evangelios? Que el día de la crisis abandonó a Dios, negó 3 veces a Jesús, ¿cierto? Que los discípulos abandonaron al maestro y sobre todo que Jesús la noche antes ¿qué dijo? Si es posible, saca de mí esta copa. No lo muestran como que siempre, o sea, obviamente Jesús es Dios hecho hombre y sin pecado, pero sí muestra esa humanidad, ese quebrantamiento. Entonces la Biblia es preciosa en el sentido que no
no es propaganda, sino muestra las realidades con los defectos. Y hoy nos vamos a enfocar en alguien que se llama Abraham. Después se le va a cambiar el nombre. Y en estos primeros versículos veníamos leyendo como una historia muy universal, muy generalizada. Lo último, que es el capítulo 11, fue lo que aprendimos hace 8 días. Era una humanidad que no quería salir a la misión y Dios tiene que, a través de sus medios, hacer que se dispersen e ir a la misión. Y precisamente terminamos hace 8 días con misión y hoy volvemos a empezar con misión. Son 4 palabras clave en esta mañana y la primera es misión. Este señor Abraham, de repente Dios le dice, hay que hacer algo. Y hay que hacer algo totalmente diferente a lo que siempre has hecho. Y es que la gente se acomodaba, digamos, en sus regiones, cerca de sus familias, y lo que dice Dios es, vas a ir a un lugar que ni siquiera conoces, que ni siquiera sabes que existe. Y eso va a ser para ti una misión. Y hemos dicho, esa es la misión. Ayer hablábamos con alguien que quería emprender un negocio, y esa persona decía, pero este negocio no quiero solamente que sea mi negocio, sino que sea un espacio para compartir de Jesús, para servir a otros. Y esa es la misión. Todo lo que nosotros hagamos, en los espacios donde convivamos, en los espacios donde trabajamos, tenemos que estar disponibles para la misión. El miércoles estuvimos hablando sobre cómo está tu alma. Estuvimos hablando con las sesiones de cómo está tu trabajo y cómo está tu llamado y eso cómo se une. Y hablamos acerca de 3 frases muy simples. Alguien nos preguntó cómo iniciar una casa iglesia. Entonces dijimos, primero, disposición. O sea, realmente quiero hacerlo. Segundo, disponibilidad, ¿cierto? Porque si usted lo acaban de nombrar ministro de Hacienda, pues muy difícil, ¿cierto? Tiene que tener el tiempo y los recursos. Y la tercera, ¿qué era? Formación bíblica y teológica, ¿cierto? Porque si no, vamos a decir lo que se nos ocurra. Entonces la idea es que nos fortalezcamos. Y por ejemplo el equipo de liderazgo está tomando un curso de consejería basado en la Biblia. Y esta semana que vamos a afinar y hacer más profundidad en temas bíblicos. Eso es misión, caminar hacia ese lugar donde Dios nos ha llamado. Ahora, aquí hay una palabra, un sitio clave en la narración y es la tierra prometida. Hay que llegar a la tierra prometida. Entonces, si pensáramos con la mente del siglo XXI, ¿cómo es lo de la tierra prometida? ¿Cómo será eso? ¿Se demora uno o llega rápido? ¿Cómo piensa el siglo XXI, se demoran las cosas? No, eso es instantáneo. ¿Cómo es la tierra prometida de los reality shows? Así, ¿cierto? Y no hay que mostrar la virtud, ¿cierto? Porque, digamos, la gente se hacía famosa por ser virtuosos, o sea, por ser un gran poeta, por ser un gran músico. Simplemente hay que tener una historia que dé lástima, ¿cierto? O ser muy patán, muy grosero. Cualquier cosa que genere esa viralidad. ¿La viralidad se genera por virtuosidad? No, se genera por cosas superficiales. Y ese es el camino para llegar rápido, ¿cierto? El camino para llegar rápido es que usted tenga un negocio y llegue un TikToker, coma gratis y haga fácil y haga reconocido su negocio. Pero ¿cuánto de eso perdura en el tiempo? No sé si ustedes han escuchado las famosas empresas, las startups de tecnología, ¿cierto? Que eso en un momentico se llenan de plata. ¿Sabían ustedes que la mayoría no se llenan de plata? Sino lo que hacen es tomar plata de los inversionistas y ellos tienen un término, quemarla. Rappi, si alguien ha escuchado Rappi, Rappi no ha dado nunca ganancias, probablemente nunca las dé, pero no se los han dicho. El sueño de ser grande es expandirse y crecer, pero no generar utilidad. Y sobre todo no generar beneficios sociales equitativos. Entonces, esa no es la misión de Dios. Si ustedes ven, la tierra prometida originalmente era un lugar y Abraham llegó en su vida y se estableció y era el rey de un territorio, nunca lo vio.
Es más, Dios le dijo que su familia iba a migrar a un lugar donde iban a ser esclavos por más de 400 años y después de eso sí iban a conquistar el territorio. Estamos hablando de un plan de más o menos 500, 600 años. Nada comparado con la viralidad y tampoco un plan fácil. Entonces la misión cristiana, la decisión de hacer misión cristiana, pues es una decisión que debe ser a largo plazo. La educación de los hijos, las carreras universitarias, los negocios, los emprendimientos, nunca va a ser fácil, nunca va a ser fácil. Esta semana he estado leyendo un libro, digamos, de historia económica. Siempre ha sido el mismo desafío. Precios que suben, precios que bajan. Inflación que hay que controlar, y si controla la inflación, entonces se descuadra el desempleo. Siempre ha sido lo mismo. Con diferentes protagonistas, con diferentes cuestiones, pero siempre ha sido lo mismo. ¿Recuerdan la bendición de Noé? Habrá día y noche, luz y oscuridad, estaciones. Entonces la misión cristiana es caminar en esas diferentes estaciones hacia esa tierra prometida. Pero quiere decir que esa tierra prometida no es un lugar físico, sino es tener ese encuentro pleno, esa amistad con Dios. Porque yo estoy seguro que todos hemos soñado con algo. O lo vimos en Navidad cuando le regalamos cosas a nuestros hijos, ¿cierto? Algunos de pronto estaban muy ilusionados con algo y lo disfrutaron mucho, 1, 2 días. Pero lo más probable es que empiece a ser parte de algo común y que de vez en cuando van a tocar. ¿No nos ha pasado ese puesto, ese lugar de trabajo, esa situación que queremos? Esa no es la tierra prometida, es simplemente una imagen de a donde queremos ir. Pero la verdadera tierra prometida es Jesús. La verdadera tierra prometida es vivir con Dios. Vamos a avanzar porque esas conversaciones con Abraham, al menos son 5, nosotros vamos a concentrarnos en 4. La siguiente está en el capítulo 14, versículo 18. Pero antes de eso, un poco de contexto de la historia. Abraham obedece, llega a la tierra de Canaán y ahí se acaba. No, ¿qué pasa? Viene una crisis y se tiene que ir a un país lejano, más lejano. Entonces el camino de la misión, ¿sí lo ven? No es estático, llegamos, ya. Sí, no es. ¿Ustedes en qué semestre van? Ah, bueno. O sea que, ¿y cada semestre es más fácil? Más duro. Y así siempre va a ser. Si no, pregúntenle a la doctora. Y la especialidad es más fácil todavía, ¿cierto? Y la residencia es muy fácil. Cada vez es más difícil. ¿Sí o no? Los contadores, los licenciados. Nada es fácil. Cada semestre se hace peor. Y yo les digo a mis estudiantes de ingeniería, si cada semestre no fuera más difícil, pues no sería ingeniería, porque ustedes los contratan precisamente para solucionar problemas. Ustedes tienen problemas más difíciles, los médicos. Normalmente lo que nosotros hacemos se pierde plata, pero no vidas, pero lo de ustedes es más difícil. Muy bien. Y después viene otra crisis. Creció tanto la alianza que él tenía con su sobrino que se tuvieron que separar. Y vienen y le secuestran al sobrino. Y él tiene que hacerse militar y resolver ese problema. Cuando resuelve ese problema, Abraham, aparece un personaje muy raro. Versículo 18 del capítulo 14 dice: Melquisedec, rey de Salem, trajo vino y pan. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Bendijo a Abraham y le dijo: Abraham, que el Dios Altísimo te bendiga, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó en tu poder a tus enemigos. Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había conseguido en batalla. Y luego, otra persona, el rey de Sodoma, le dijo: dame la gente que se llevó el enemigo y quédate tú con las posesiones. Y Abraham le respondió al rey de Sodoma: yo he jurado al Señor Dios Altísimo, quien creó el cielo y la tierra, que no tomaré ni un hilo del cordón de una sandalia tuya, para que no puedas decir: he hecho rico a Abraham. Solo tomaré a los hombres con quienes vine y lo que ellos ya se comieron. En cuanto a Ner, Escol y Mamre, que tomen su parte.
La segunda palabra clave que yo encuentro en este diálogo es hacer diferencia. Hacer diferencia. Acá hay una diferencia tremenda. Aparece Melquisedec, que es un hombre, es extraño, es un sacerdote, es alguien de Dios, ¿cierto? Al cual Abraham honra, digamos, dando una ofrenda, dando la 10ª parte, y recibe una bendición de parte de este hombre, inclusive antes de entregar esa 10ª parte. Y él recibe esa bendición, comparte la mesa, comparte el pan y el vino, y recibe esa bendición de este sacerdote especial. Pero luego aparece otro personaje que es el rey de Sodoma. Y el ofrecimiento del rey de Sodoma es bueno. ¿Qué le va a dar? Todo. Pero ¿qué dice Abraham? No. Porque a futuro se puede decir, es que usted fue el que me enriqueció. Y esa es la diferencia. La diferencia entre una vida centrada en Dios, que no es popular, que no es viral, pero que implica esfuerzo, implica trabajo duro, implica sobre todas las cosas confianza en Dios. Porque va a haber cosas que van a estar por encima de nuestros recursos, por encima de nuestras posibilidades. Y decir, sigo confiando en Dios, sigo manteniéndome firme. Y otra muy diferente, esos medios ilícitos. Eso es como si alguien llegara a un dinero ilícito y dijera, ay, qué bendición, recibamos eso. Eso no es una bendición. Eso no es una bendición. Guardar cositas no es una bendición. Hacerle favores a ciertas personas que no hacen cosas lícitas no es una bendición. Servir de testaferro no es una bendición. La rectitud, esa es la bendición. Pero aquellas cosas que no se puedan decir públicamente o mostrar en una declaración de renta no son una bendición. Hay que hacer diferencia entre que viene del Padre y que viene que no es de Dios. Nunca podemos depender o dar gloria a un tercero. Nunca podemos hacer eso, sino hacer esa diferencia entre lo que viene de Dios y lo que sencillamente nos puede afectar, o peor aún, hacer dependientes de esa persona. Porque muchas veces puedes hacer ese favor una vez, pero ya quedas matriculado de por vida. Vamos a avanzar al capítulo 15. Después de esto, el Señor se le apareció a Abraham en una visión y le dijo a Abraham, no te asustes, yo soy tu protector. Tu recompensa será muy grande. Pero Abraham le dijo, uy, ¿cómo así? ¿Se puede hablar con Dios? Oh, Señor Dios, ¿qué me vas a dar? Yo ni siquiera tengo hijos. Y el heredero de todo lo mío es Eliezer de Damasco, o sea, un empleado de él. Luego Abraham dijo, no me has dado hijos, por lo tanto será un esclavo nacido en mi casa quien herede mis posesiones. La palabra del Señor vino a él diciendo, él no será tu heredero, tu propio hijo te heredará. Luego Dios llevó a Abraham afuera y le dijo, mira bien el cielo, hay muchas estrellas, pero no las puedes contar ahora. Y siguió diciendo, pues bien, así ocurrirá con tus descendientes. Abraham le creyó al Señor, quien valió su fe como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Varias cositas. Aquí vemos que este es un proceso, él salió a los 75, recibió su hijo a los 100 años, o sea, es un proceso de 25 años. Y entendiendo el contexto cultural, o sea, ahora tener hijos o no tener hijos no importa, ¿cierto? Yo conozco muchas personas que no quieren tener hijos y eso es una decisión libre. Conozco personas que no planifican y tienen muchos hijos, también es una decisión libre. O sea, es una decisión personal de acuerdo a la fe, a la base de fe de las personas. Pero en este caso, tener hijos biológicos era importante, porque siempre el mayor era el que iba a continuar ese legado, continuar ese favor. Y este hombre, y el gran desafío de fe, y es lo que vamos a estudiar en profundidad dentro de 8 días, es que la promesa tardó mucho. Pero este hombre, ¿qué le está diciendo a Dios? Ya es como al menos la tercera vez que registra la Biblia que habló con Dios. Ya le está preguntando. Pero ¿cómo se llama el título de esta predicación? Amistad con Dios.
Y si hay una amistad, no todo es bonito, no todo es chévere. También hay momentos de hablar, también hay momentos de expresar lo que sentimos que está mal, de hablar con sinceridad con Dios, de rendirnos a Él, pero también decirle: estoy enfrentando esto, estoy buscando una respuesta de parte tuya a este desafío. Y yo creo que eso sería una gran solución, porque lo que sabemos es que hay una gran frustración contra todo, ¿cierto? Y todo está mal, pero muy pocas veces se habla con Dios y se entrega realmente a Dios esas necesidades que deben resolverse. Pero hay dos cosas especiales, y es que Dios le dice que va a haber un hijo real. Le dice específicamente: vas a tener un hijo. Y después va a haber muchos descendientes. Yo pregunto, ¿cuántos de los seres humanos de este milenio tuvieron descendientes? Muchos, ¿cierto? Probablemente algún señor sea el papá de los, ¿qué voy a decir yo?, de los alemanes, de los anglosajones. O sea que tampoco tener esa línea de sucesión por sí misma era la bendición de Dios. Porque así como Abraham hubo cientos de hombres que en diferentes lugares del mundo tuvieron un hijo, y a través de ese hijo se formó alguna nación. Entonces, tampoco el plan de Dios es el elegido, el pueblo elegido, sino el plan de Dios ya lo había revelado en el primer encuentro. ¿Y qué dijo? Serán benditas en ti todas las naciones. El plan no era solo la tierra de Israel, por la cual hoy se matan. El plan no era ser ese pueblo elegido, porque Israel cumplió fielmente la promesa y el pacto. ¿Sí? Israel cumplió siempre el pacto. Es más, al estar hoy negando a Jesús como Señor y Salvador, están alejados totalmente de la promesa. Entonces, tampoco es que estoy siendo antisemita ni nada de eso, sino lo que estoy diciendo es que la promesa es mucho más que un territorio, la promesa es mucho más que una nación exclusiva, la promesa es Cristo. La promesa es que las familias benditas son aquellas que están centradas en Jesús. Así que esta palabra del capítulo 15, la primera era misión, la segunda hacer diferencia, y este es trascender. Esto está pensado en que usted trascienda, en que pueda hablar con Dios y recibir respuestas de Dios. Pero además de que no solamente vea esto, sino su futuro. Ustedes conocen que la visión de esta iglesia está centrada en ¿qué? En los que estamos aquí, no, en los que están allá, en ese salón. En que haya una siguiente y otra generación que ame a Dios aún más profundamente de lo que nosotros lo hemos podido hacer. Ahora, hay otro diálogo que está en Génesis 17, desde el versículo 1, dice: cuando Abraham tenía 99 años, o sea, tampoco fue ahí. ¿Usted se espera 25 años por algo? 25 años. 25 años la autorización de la EPS. No. 25 años, dice: cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive como a mí me agrada, siéndome completamente fiel. Si haces esto, yo confirmaré mi pacto entre tú y yo, y multiplicaré en gran número a tus descendientes. Luego Abraham se postró rostro en tierra, y el Señor le dijo: este es mi pacto contigo, serás el padre de muchas naciones. Tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham, ya que te haré padre de muchas naciones. Te haré muy, pero muy fértil, y yo haré que salgan de ti reyes y naciones enteras. Estableceré mi pacto entre tú, tus descendientes, a través de las generaciones, y yo. Este será un pacto para toda la eternidad. Prometo ser tu Dios y el de tus descendientes. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que están ahora como extranjeros, toda la tierra de Canaán. Te daré a ti y a tus descendientes esta tierra como lugar de habitación. Seré de ustedes para siempre, y yo seré su Dios. Ahora, de una forma mucho más clara,
que ese pacto no era solamente pensando en él, sino en quién, las siguientes generaciones. Y tanto acá como en otros textos hablan sobre lo que tendría que pasar, que ellos tendrían que salir a un territorio de Egipto años después, ser esclavos y luego volver a la tierra. Y uno ve que digámoslo así, es una revelación progresiva. Algunas cosas se muestran, otras no. Y así con el paso de la historia del antiguo Israel, va Dios mostrando. Hasta llegar a Isaías o a los Salmos, donde empieza a mostrar que viene un rey que es perfecto. Y que el plan de él no era solamente hacer un pueblo exclusivo, sino una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad solo es posible a través de ¿quién? De Jesús. De Jesús. Siempre volvemos a lo mismo. La gran promesa de este texto es el legado. Primero, misión. Segundo, hacer diferencia entre esas oportunidades que llegan. Realmente qué es de Dios y qué no lo es. Tercero, trascender. Una amistad trasciende, no es solamente yo hablo de vez en cuando. Es por eso que esta iglesia tiene 2 espacios abiertos para la oración, lunes y miércoles a las 6:30 de la mañana. Yo sé que a veces yo estoy aquí solo, ¿vale? Y yo sé, y seguramente va a pasar más veces. Pero insisto en la idea de que la oración, un lunes a las 6:30, ¿por qué? Porque tenemos que conectar el horario laboral, familiar, con la realidad espiritual. Cristo no puede ser esta hora y 10 que pasamos acá. Y también está pensado, obviamente, como hay responsabilidades y demás, es mejor escuchar esto que escuchar la W. Vicky Dávila todavía suena, no escuchen a Vicky Dávila, por favor, escuchen la oración, eso es lo que deben escuchar. Lunes y miércoles a las 6:30, un espacio de media hora. Y también tenemos otro espacio que es el de diálogos, los miércoles en la noche. Este espacio los domingos, pues quien predica acá expone la palabra y demás, pero en diálogos tenemos la oportunidad de interactuar, de escucharnos, de construir, de contradecirnos, de no estar de acuerdo también, de tener preguntas y tratar de responderlas, porque hay muchas cosas que no llegamos a una respuesta plena, de aceptar que hay contradicciones. El evangelio no se contradice, es perfecto, la escritura, pero muchas formas de interpretar las cosas y sobre todo en nuestras realidades sí tienen contradicciones. Y tenemos que asimilarlas y acompañarnos. Legado es lo que queremos. Vamos a terminar yendo al otro lado de la Biblia, a Hebreos, capítulo 11. Si usted tiene la versión oficial, Hebreos 11 está en la página 1359. Hebreos 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, ya no Abraham, sino Dios le ha cambiado el nombre, Abraham, ya no era simplemente padre respetado, sino ahora padre de muchas naciones. ¿Pero cuántos hijos tenía? ¿De la promesa? 1. Por la fe, Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. ¿Ustedes hacen eso? No. Yo normalmente miro en Waze antes, ¿cierto? ¿Para dónde voy? Por la fe, Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida. Vivía en carpas, lo mismo que sus descendientes Isaac y Jacob, porque Dios les había hecho a ellos la misma promesa, porque es legado, porque es generacional. Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos y Sara no podía tenerlos, pero por la fe de Abraham,
Dios hizo que tuvieran hijos. Abraham confiaba en que Dios cumple lo que promete. Este hombre ya estaba muy viejo y casi en sus últimos días, pero tuvo tantos descendientes que no se pueden contar, tan numerosos como las estrellas del cielo y como los granos de arena de la playa. Todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en esta tierra. Al obrar así, demostraron claramente que buscaban otra patria. Si ellos hubieran estado pensando en el país que habían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresar, pero ellos aspiraban a una patria mejor, un país celestial. Por eso Dios no se avergonzó de ser su Dios y les preparó una ciudad celestial. Somos hechos para una misión, somos peregrinos en esta tierra, somos ciudadanos del cielo. En los 80s hubo un sobreénfasis en el regreso de Jesús. Y eso hizo que muchas generaciones se frustraran, no estudiaran, no trabajaran, no emprendieran, simplemente esperando el regreso de Jesús. En esta época Dios nos está impulsando una misión que sigue esperando el regreso de Jesús, que cree realmente en el regreso de Jesús, pero que esta ciudadanía del cielo le impulsa a ser mejor ciudadano acá, porque su propósito de vida está más allá de esta tierra, porque su propósito de vida le lleva a ir más allá. A mí me sorprende la historia de iglesias que están establecidas en una región, en un territorio, y de repente Dios los mueve a un lugar muy diferente. Algo, digamos que Dios nos dijera a varias familias de aquí, nos vamos a ir para Cúcuta, no sé, y va a empezar de ceros desde allá. Y así ha pasado. Y digo, eso es creer mucho este texto, que nuestra ciudadanía y nuestro arraigo no está aquí en el territorio que vivimos, sino está en el cielo, hacia donde Dios nos lleva, hacia donde Dios nos impulsa. El aferrarse a estas cosas es lo que nos genera tantos conflictos personales y con los demás. Hay gremios donde hay demasiados conflictos y cuando veo por qué, es porque la gente se ha aferrado. Y de los que somos empleados, ¿hay algo que usted realmente pueda decir que es suyo en esa empresa? Nada. De los que tienen empresa, honestamente, yo sé que está su nombre, pero realmente ¿de quién es? De Dios. ¿Qué propiedad realmente se puede garantizar que nunca se va a acabar? De nuestra salud, ¿qué podemos tener el control? De nuestras emociones, de nuestra salud mental, ¿realmente qué controlamos? Los que hemos vivido ansiedad o cosas, ¿qué espera? De repente apareció, Dios lo ha sanado, ¿cierto? Pero de repente llegó, no lo podíamos controlar. Así que la actitud debe ser la que este texto nos habla de Abraham, una actitud de extranjeros, de peregrinos, de ciudadanos del cielo que estamos aquí para servir a Cristo y con cada oportunidad que tenemos, con cada recurso que tenemos, construir algo para el reino de Dios. Una actitud que nos permite un enfoque mucho más amplio. Todo lo que hacemos es terrenal, es limitado. Este ministerio, yo no me puedo aferrar a esto, ¿cierto? No me puedo aferrar. El reino de los cielos está por encima de nosotros y no tiene límites. Quiero finalizar en este mismo capítulo, pero leyendo del versículo 17 al 19. A los que estamos haciendo las lecturas de Génesis, esta semana vamos a llegar a esa historia en particular, pero quiero mostrarles esta visión de Hebreos. Hebreos 11:17 dice: Dios puso a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe Abraham obedeció. Él ya tenía las promesas de Dios, quien le había dicho: tu descendencia será trazada a través de Isaac. Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos. Yo quiero que estos dos versículos finales, que son extras a esta enseñanza,
los tomemos como algo profético. En los 90 hubo una interpretación depravada, maligna de este texto, donde le decían a la gente: muere a tu Isaac. Yo no sé si a vos te tocó ese baile tan horrible. Entonces pastores manipulaban a la gente y le decían: muere a tu Isaac. Entonces como que quebraban relaciones, las manipulaban, obligaban a la gente. Le pregunto aquí, ¿quién le dijo a Abraham que sacrificara al hijo? ¿Melquisedec? Melquisedec llegó y dijo: venga, mijo, es que hay una cosa que hacer. En esta iglesia nunca le vamos a decir a las personas qué tienen que hacer. Si usted nos puede preguntar, nosotros le damos el consejo bíblico, los que se están formando en consejería. Nosotros podemos acompañar y sugerir, pero nunca vamos a imponer. O entonces, que porque, voy a dar un ejemplo, Juan Carlos, los domingos se viene en camiseta negra. El Señor me muestra que eso de la América es horrible, renuncia a eso de la América. Y si Juan Carlos, usted es de la América, ¿cierto? Algún defecto debía tener. Entonces, como él no renunció a la América, entonces todos le damos la espalda. Es que él es desobediente, no puede ser parte del equipo de liderazgo, ¿por qué no? Yo sé que suena ridículo, pero eso era lo que se vivió en esa época. Pero aquí no. Entonces, la idea es, voy a tomar un poquito. La idea es que no es una autoridad quien nos dice qué debemos hacer, es Dios. Yo tengo la fe suficiente en el Evangelio y en el poder del Espíritu Santo. Estoy totalmente convencido de que cada persona aquí tiene una relación con Dios. Y que cada persona aquí Dios le está diciendo algo. Hay algo que Dios le está moviendo hacia una dirección. Y nuestro trabajo como equipo pastoral es acompañarlos a caminar en esa dirección. Pero lo cierto es que puede ser, ahora sí yo lo veo de otra forma, que usted haya muerto a un Isaac, porque ya han pasado muchos años, o porque algo ha pasado. Pero a mí lo que me sorprende es ese final del versículo 19. Entonces se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos. Sobre este texto se hacen tantas interpretaciones y cosas muy bonitas, pero la Biblia se responde con la Biblia. Y el versículo 19 dice: Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Y yo le digo esto proféticamente: ¿qué usted ya considera muerto en su vida? Que usted diga: no, yo esa vaina no se vuelve a levantar nunca. Nunca jamás voy a volver a ver eso. Y yo sé que es otro contexto, pero Abraham tenía 75 años. Yo no sé cuántos años tiene usted, pero lo que yo sí sé es que la Biblia dice, perdón la expresión que es un poco fuerte, que más vale perro vivo que león muerto. Eso lo dice Eclesiastés. Lo que importa es que esté vivo. De pronto algunos somos como perritos de galería, chamuscados, golpeados, ¿cierto? Con cicatrices, pero estamos vivos. No, es que es un león, está muerto. La cabeza, pero estamos vivos. Así que mientras usted esté vivo, vamos a abrazar la respuesta. Vamos a creer en aquello que esperamos, en aquello que soñamos y que de pronto usted considera perdido. ¿Dios le ha dicho a usted que ya se acabó todo? No, usted está vivo y vamos a orar por eso. Entonces pongámonos de pie, vamos a orar juntos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este momento por tu favor y tu bendición, porque tú nos permites y nos acompañas en esta mañana. Gracias por tu palabra que nos habla y nos transforma. Bendecimos no solamente a quienes están aquí en Casa Iglesia, sino también a aquellas personas que están observando esta grabación, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar en misión, que nos ayudes, Señor, a servirte en medio de los desafíos de esta vida, en medio de las situaciones
cambiantes que nos toca vivir, pero que te obedezcamos, Señor, que caminemos en la misión de Dios, hacia dónde nos estás llamando. Y esto no estamos hablando de locuras, de abandonar el trabajo, el estudio, sino precisamente nos estás guiando a vivir la misión en el trabajo, en el estudio, en lo que hacemos. Hoy, Señor, te pedimos que nos des el discernimiento para hacer la diferencia, para entender qué viene de Dios y qué es aquello que realmente nos está intentando alejar de Dios, está intentando llevar la gloria de Dios y que va a intentar controlarnos. Yo te pido que nos des el discernimiento y la sabiduría para hacer diferencia y separar aquello que hace daño de aquello que realmente es positivo y productivo. Hoy oramos, Señor, para que nos permitas trascender, que nuestra relación con Dios no sea algo simplemente nominal, sino que sin negar nuestra identidad podamos hablar con Dios, podamos escuchar la Biblia, podamos disfrutar la Biblia. Ayúdanos como iglesia a profundizar en la lectura de la Escritura, pero también ayúdanos como iglesia a disfrutar la oración, que estos espacios de oración desde lo virtual y aquellos que puedan asistir los podamos seguir profundizando, Señor. Oramos también para que el espacio de diálogo sea fortalecido, Señor, y nos permitas construir juntos como iglesia. Hoy oramos, Señor, para que nos permitas un legado. La visión de esta iglesia va más allá de nuestra generación. Es creer lo que vendrá a futuro para esta comunidad, mucho más allá de nuestros recursos, mucho más allá de nuestras ideas. Danos la actitud de ser ciudadanos del cielo, de personas que tienen un enfoque mucho más amplio, centrado en el reino de los cielos, pero que nos permita vivir con excelencia lo que vivimos acá. Y por último, Señor, oramos por este asunto profético que nos has dado, que estaba muerto, que hemos considerado que definitivamente jamás volverá a nuestra vida, que es eso que tanto esperábamos y lo hemos dejado morir. Hoy lo recibimos de entre los muertos, hoy recibimos esperanza en medio de la desesperanza, hoy recibimos consuelo y lo creemos. Porque el mayor consuelo es que Dios está con nosotros en toda circunstancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz semana para todos.